La maquinaria penitenciaria no admite retrocesos legales. Una vez que las gruesas correas inmovilizan las extremidades del condenado sobre la camilla de acero, el tiempo biológico simplemente deja de existir. 3 fluidos letales ingresaron por vía intravenosa con una precisión casi quirúrgica para silenciar definitivamente la respiración de Jesús Romero. Se trataba de un individuo cuya estructura psicológica se había fragmentado por completo mucho antes de ingresar al corredor de la muerte. Su mirada final hacia la cámara de testigos evidenció el vacío emocional absoluto de quien orquestó la masacre metódica de una adolescente de 15 años. Sus ojos recorrieron a los presentes en la sala sin mostrar la más mínima contracción de arrepentimiento facial. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre en este expediente no es el castigo químico. Es el perturbador rastro de señales institucionales ignoradas y la falla catastrófica de un sistema que permitió a este depredador cazar en la oscuridad. Cómo un asedio territorial descontrolado se transformó en una carnicería humana, sellando el destino de 5 personas en los matorrales del sur de Texas. Domingo 23 de diciembre de 1984. San Benito, una localidad del condado de Cameron, situada a menos de 30 millas de la frontera con México, se preparaba para la Navidad bajo una atmósfera de aparente normalidad rural. Esa noche, la dinámica social de la comunidad se fracturó cuando Olga Lidia Perales, de 15 años de edad, asistió a una reunión en la residencia de un vecino. Lo que parecía un evento social rutinario se transformó en el punto de origen de una cacería urbana coordinada por una estructura criminal local. Observen el despliegue táctico de los 4 sujetos identificados como miembros de la Clicua. Jesús Romero, de 19 años, junto a 3 acompañantes, llegó al lugar operando bajo una jerarquía de intimidación física, donde el consumo de sustancias ya había alterado su umbral de inhibición. El asalto no fue producto de un intercambio verbal previo, sino de una selección de objetivo puramente oportunista. Noten la rigidez mecánica en el lenguaje corporal de Romero al forzar a la adolescente hacia el interior del vehículo. Es el comportamiento motor de un individuo que busca ejercer una dominación absoluta mediante el contacto físico directo. Una vez que las puertas del coche se cerraron, el sistema de escape de la víctima quedó reducido a cero. El conductor inició un trayecto de aproximadamente 1.600 metros hacia las zonas más aisladas del lago La Piedra, un sector topográfico desprovisto de iluminación y vigilancia estatal. Durante el traslado, la resistencia biológica de la joven fue neutralizada mediante una presión manual constante sobre su región craneal. Romero le ordenó silencio absoluto mientras la mantenía agachada bajo el nivel de las ventanas, una maniobra táctica diseñada para evitar cualquier detección visual desde el exterior por parte de otros conductores o patrullas policiales. Fíjense en el aislamiento sonoro de los campos de cultivo que rodeaban la ciudad en 1984. Al apagar el motor en medio de los matorrales, el grupo de agresores creó un entorno de impunidad donde la logística del abuso se ejecutó sin ninguna prisa, marcando el inicio de una pesadilla anatómica que duraría más de 60 minutos. La desconexión empática que mostraron los 4 sujetos en ese lugar remoto es un indicador clínico de una conducta antisocial profundamente arraigada. Cada movimiento estaba calculado para despojar a la víctima de su autonomía, preparando el escenario para un desenlace que los médicos forenses de Estados Unidos describirían meses después como una carnicería innecesaria y devastadora. La situación en la zona remota del lago La Piedra alcanzó un nivel de criticidad extrema cuando uno de los sujetos extrajo un arma blanca. Observen la mecánica de la intimidación. El cuchillo colocado contra la garganta de la adolescente no solo buscaba el silencio físico, sino el colapso psicológico total de su capacidad de defensa. En este punto, la agresión sexual múltiple se ejecutó, siguiendo una secuencia de mando informal, donde Jesús Romero impuso su autoridad. Mientras la víctima imploraba ser llevada a su domicilio, bajo la promesa de no revelar el suceso, los 4 atacantes iniciaron una discusión sobre la viabilidad logística de dejarla con vida. Noten el cambio en la postura de Romero cuando la discusión subió de tono. Al percibir que el secreto de la noche estaba en riesgo, la solución no fue la huida, sino la erradicación definitiva del testigo. Un tubo de metal del tamaño de un bate de béisbol fue extraído del vehículo, convirtiéndose en el instrumento de una ejecución brutal. El primer impacto con el metal fue recibido en la región frontal, pero no fue suficiente para derribar la estructura física de la joven. Fue entonces cuando Romero, con una determinación motriz aterradora,
arrebató el objeto y descargó toda su fuerza sobre el cráneo de la adolescente, golpeándola repetidamente una vez que ella ya se encontraba en el suelo. Fíjense en el testimonio de los presentes sobre la reacción facial de Jesús Romero durante el ataque. Mientras el metal golpeaba el hueso, el sujeto emitía una risa mecánica, un rasgo psiquiátrico de sadismo primario, que el jurado de Texas recordaría años después como la prueba definitiva de su peligrosidad social futura. Para asegurar el cese de todas las funciones vitales, el grupo decidió aplicar heridas punzocortantes adicionales. El cuerpo de Olga Lidia Perales recibió múltiples estocadas desde la región de la cintura hasta el pecho, un nivel de ensañamiento que los patólogos describirían como una superposición de causas de muerte entre el traumatismo cráneoencefálico y el choque hipovolémico. Una vez consumada la extinción biológica, la logística del ocultamiento se puso en marcha con una frialdad asombrosa. Romero y uno de sus cómplices arrastraron los restos hacia la densidad de los matorrales, lejos del camino principal, utilizando la vegetación natural del sur de Texas como una barrera visual temporal. El trayecto de regreso a San Benito incluyó la eliminación de la evidencia material más comprometedora. Detuvieron el vehículo sobre un puente para arrojar la vestimenta de la víctima hacia una zanja de drenaje, creyendo que la oscuridad y el agua borrarían cualquier rastro de ácido desoxirribonucleico que los vinculara con la carnicería que acababan de perpetrar. La mañana del 24 de diciembre, mientras la familia Perales reportaba la desaparición, la maquinaria de investigación de San Benito ya detectaba anomalías en el entorno de la fiesta. Un ciudadano que transitaba por Kilgore Road realizó el hallazgo del cuerpo entre la vegetación, activando de inmediato el protocolo de preservación de la escena del crimen. Observen el estado de los restos al momento del levantamiento. El calor persistente del sur de Texas había iniciado procesos de degradación biológica, pero las heridas de defensa en los antebrazos y la magnitud de las fracturas craneales eran evidencias físicas irrefutables de una lucha desesperada. Los peritos recolectaron muestras de fluidos y restos celulares que, meses más tarde, se convertirían en la soga técnica para Jesús Romero. El quiebre definitivo del silencio pandillero ocurrió el 8 de enero de 1985. Rafael Leiva, uno de los implicados que ya se encontraba bajo supervisión por delitos menores, colapsó bajo la presión psicológica del sistema y confesó la logística completa del homicidio. Noten la asimetría en su lenguaje corporal durante la declaración. La necesidad de supervivencia lo llevó a señalar a Romero como el ejecutor principal de los golpes mortales. Con esta información en mano, los agentes del estado de Texas ejecutaron una orden de registro en el domicilio del sospechoso principal. Al inspeccionar el área de desechos, los investigadores recuperaron una pieza de evidencia crítica: un par de calzoncillos de hombre con manchas de sangre humana que el agresor no había logrado eliminar por completo. Los análisis de laboratorio confirmaron que la sangre en la prenda era compatible con el tipo A, el mismo que poseía la víctima y el propio Romero, mientras que los otros tres cómplices presentaban un tipo sanguíneo diferente. Esta coincidencia biológica, sumada a una confesión escrita y firmada por el propio sujeto, selló su destino legal antes de que el juicio siquiera comenzara. Resulta perturbador analizar el historial de Jesús Romero previo a esa noche de diciembre. El sistema judicial de Estados Unidos tenía registros de 3 ataques violentos contra mujeres realizados en menos de 30 días, incluyendo un intento de secuestro con arma de fuego y una agresión física que dejó a otra víctima inconsciente sobre el pavimento. A pesar de estos antecedentes de peligrosidad extrema, el individuo permanecía en libertad bajo fianza, una falla en la gestión de riesgo que permitió la maduración de su conducta depredadora. La psiquiatría criminal sugiere que el ensañamiento mostrado contra Olga Lidia Perales fue la culminación de una escalada de violencia que nadie en la administración estatal supo o quiso detener a tiempo. Durante su detención inicial, el lenguaje facial de Romero no mostraba los rasgos típicos del estrés postraumático o la culpa. Se mantenía en un estado de indiferencia motriz, una señal clara de una personalidad sociopática que ya había racionalizado la atrocidad como un acto de dominio territorial. La trampa legal estaba cerrada y el estado de Texas no iba a permitir una nueva filtración en su sistema de justicia. El juicio de Jesús Romero en julio de 1985 fue un despliegue de precisión forense que dejó a la defensa sin espacio para maniobras distractoras.
Los fiscales presentaron los calzoncillos manchados de sangre y las fotografías de la autopsia, proyectando en la sala la evidencia de una fuerza física desmedida que fracturó la base del cráneo de la víctima. Fíjense en el comportamiento del acusado, mientras los testigos describían la agonía de la adolescente. En lugar de mostrar la cabeza gacha o signos de agitación, el sujeto se reía abiertamente frente al jurado. Esta respuesta motriz inapropiada confirmó para los evaluadores estatales la ausencia total de empatía y una desconexión patológica con la gravedad de sus propios actos. El testimonio de Rafael Leiva terminó por hundir la fachada de Romero al relatar cómo el agresor disfrutaba mecánicamente de cada impacto del tubo sobre el cuerpo de la joven. En este punto del proceso, la percepción del jurado sobre la peligrosidad futura del recluso alcanzó un nivel de certeza técnica absoluto, haciendo que cualquier atenuante basada en su infancia violenta perdiera toda relevancia. Si la frialdad de este expediente criminal está capturando tu atención, considera suscribirte para no perderte la disección de los casos más oscuros del corredor de la muerte. La fase de sentencia fue breve, pero devastadora para el futuro biológico del acusado. Los psiquiatras del estado de Texas determinaron que Romero comprendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, a pesar de sus ingresos previos en instalaciones de salud mental. No existía un trastorno que impidiera su ejecución, solo una voluntad deliberada de ejercer violencia letal contra objetivos vulnerables. Noten la reacción de los oficiales de policía al testificar sobre la reputación de la familia Romero en San Benito. Describieron un entorno de agresiones domésticas constantes que funcionó como el laboratorio perfecto para forjar un depredador social. Sin embargo, para la ley de Texas, el origen del trauma no justifica la carnicería, y el veredicto de asesinato capital fue pronunciado sin que el jurado mostrara ninguna duda razonable. El 19 de julio de 1985, el juez dictó formalmente la pena de muerte. Al escuchar su destino, el lenguaje corporal de Jesús Romero se mantuvo rígido, una muestra final de desafío ante un sistema que finalmente había logrado neutralizarlo. Con apenas 20 años de edad, el individuo ingresó al corredor de la muerte para iniciar una cuenta regresiva que duraría 7 años. Durante su estancia en la prisión de máxima seguridad, la maquinaria de apelaciones se activó buscando fallos en el alegato final de su defensa. La abogada Elizabeth Cohen trabajó meses tratando de demostrar que el diagnóstico de esquizofrenia había sido minimizado durante el juicio, pero los tribunales superiores mantuvieron la sentencia firme basándose en la contundencia de las pruebas genéticas y los testimonios presenciales. La suerte legal estaba echada y los recursos se agotaban uno tras otro ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras el mundo exterior debatía sobre la ética de la ejecución, dentro de los muros de Huntsville se aceitaba la logística química que pondría fin a la vida de un hombre que, según los registros, había vivido 12 años más que su propia víctima. El juicio de Jesús Romero, en julio de 1985, fue un despliegue de precisión forense que dejó a la defensa sin espacio para maniobras distractoras. La madrugada del 20 de mayo de 1992, la unidad de Huntsville se convirtió en el escenario final para Jesús Romero. Tras agotar cada instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el sistema penitenciario activó el protocolo de ejecución número 490. El sujeto fue trasladado desde su celda bajo una vigilancia extrema, manteniendo una rigidez motriz que delataba el reconocimiento de su propia extinción inminente. Fíjense en la logística de la sala de testigos. La única persona autorizada para ingresar por parte del condenado fue su abogada, Elizabeth Cohen, quien lideró las apelaciones finales hasta el último minuto de la medianoche. El resto de la familia permaneció en la oscuridad del exterior del edificio, una barrera física que marcaba el aislamiento total del individuo antes de ser sometido al proceso químico. Al abrirse las cortinas de la cámara de la muerte, Romero ya se encontraba inmovilizado sobre la camilla. Las correas de seguridad de cuero negro estaban ajustadas sobre su pecho y extremidades, limitando cualquier respuesta refleja durante la administración de los barbitúricos. Noten la disposición de las vías intravenosas, tubos plásticos transparentes que conectan el torrente sanguíneo del recluso con una sala contigua donde los ejecutores permanecen ocultos. El diálogo final entre la abogada y el condenado a través del cristal blindado fue el último vestigio de humanidad en un entorno puramente clínico. Cohen pronunció palabras de afecto que Romero recibió girando lentamente la cabeza, una respuesta motora mínima antes de que el director de la prisión solicitara su declaración formal.
El silencio del recluso al negar el uso de su última palabra fue el preludio de una parálisis inducida que no admitía retorno. La administración de las 3 sustancias se ejecutó siguiendo una secuencia cronológica estricta. Primero, la sedación profunda para anular la conciencia. Segundo, el bromuro de pancuronio para detener la función pulmonar. Y finalmente, el cloruro de potasio para provocar el paro cardíaco definitivo. La respiración del sujeto se volvió espaciada y superficial, hasta que el movimiento torácico cesó por completo bajo la mirada vigilante de los funcionarios estatales. A la 1:40 de la madrugada, un médico forense ingresó a la cámara para verificar la ausencia de impulsos eléctricos en el corazón de Romero. Con 27 años de edad, el hombre que se reía de la agonía de su víctima frente a un jurado fue declarado legalmente muerto. La maquinaria de Texas cumplió su objetivo primordial, la neutralización biológica de un individuo que el sistema consideraba una amenaza permanente para la seguridad social. El cuerpo fue retirado de la camilla con la misma frialdad administrativa con la que fue ingresado años atrás al corredor de la muerte. Mientras la abogada abandonaba la unidad con el rostro marcado por el cansancio legal, el expediente de 1984 comenzaba a archivarse como un recordatorio de que, en este sistema, la sangre derramada de una inocente siempre termina cobrando una factura terminal. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas entender la mecánica de la justicia más allá de los titulares. Únete a nuestra comunidad de observadores forenses para analizar el próximo expediente que desafió la cordura del sistema. El corredor de la muerte aún tiene muchas historias que contar. La tragedia de San Benito permanece como un recordatorio sombrío de cómo una sola noche de violencia puede destruir múltiples familias y poner a prueba los tratados más importantes del mundo. El caso de Romero no fue solo una ejecución, fue la demostración de que, en el estado de Texas, la retribución por un crimen de esta magnitud es tan inevitable como el paso del tiempo hacia la cama.